Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bolio a Lápiz. En esta entrevista vamos a hablar con Javier de Haro, un psicólogo que tiene un proyecto en redes sociales que se llama Te ayudo a educar, en el cual da píldoras informativas sobre su experiencia como psicólogo, maestro y padre. Bienvenidos a Bolio a Lápiz. A bolio a lápiz. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muy bien. Un poquito nervioso, pero son nervios buenos de cuando algo te hace ilusión. Hombre, claro, una charla agradable. Muchísimas gracias por estar aquí en Abolia o Lápiz. Es un placer además tener un perfil como el tuyo, porque es bastante completo y creo que no tenemos a nadie así y creo que va a molar muchísimo. Ay, muchas gracias. A mí me hace mucha ilusión también formar parte de este proyecto. Bueno, Javier, preséntate un poquito. Eres psicólogo, eres orientador, eres muchas cosas. Así que preséntate tú, yo te dejo libertad absoluta. Bueno, pues yo me llamo Javier, vengo de Mallorca y yo tenía claro desde muy pequeñito que me encantaba trabajar con niños y con familias. De hecho, he trabajado desde muchos ámbitos. He sido entrenador de baloncesto, he sido profesor particular. Y claro, cuando llega la disyuntiva de qué hacemos, pues tenía varias opciones, pero al final me decanté por la psicología. Y no puedo estar más contento con la elección. Sí que es cierto que durante la carrera tienes tus momentos de altibajos, porque ves que es una parte muy teórica, pero cuando ya empiezas a poner en práctica, a conocer, a conectar, y a raíz de eso pues he tenido mucha suerte, porque he podido tocar, como tú has comentado, pues muchos ámbitos diferentes. He sido profesor, he sido tutor, he sido formador, he trabajado como psicólogo, como educador social. Así que, pero bueno, yo siempre lo digo, antes que todo eso, pues soy persona, soy padre, soy... Y al final tú no puedes quedarte solo con un segmento, por así decirlo. Soy un poco, pues, todo lo que he aprendido con eso. Qué guay. Bueno, vamos a empezar por tu perfil. Te ayudo a educar. Ese es tu proyecto como psicólogo, como orientador y como formador también de familias. Háblame un poquito de qué es esto. Pues Te ayudo a educar empezó con la idea claro, muchas veces cuando las familias vienen a la consulta, pues ves que hay cosas que a lo mejor con un par de consejos, con un par de ideas, con un par de herramientas, se puede pues, intentar solucionar. Entonces, Te ayudo a educar intentaba ser en sus inicios como si fuera un maletín de herramientas, un maletín de soluciones. Claro, lo que pasa es que a mí, como vas a descubrir hoy, me encanta hablar, me encanta y me gustaba mucho esa parcela, me gustaba mucho el poder estar en contacto de esa forma con las familias. Y también tiene un lado, pues no te voy a decir egoísta, pero a mí también me viene muy bien porque al final yo creo que para un psicólogo el que las familias te conozcan, conecten contigo, tengan confianza, al final les ayuda a decidir, oye, pues voy a ir a la consulta con Javier. Qué guay. Y también aprendes tú Sí, de otras experiencias. muchísimo, muchísimo. De hecho, yo siempre lo digo, es decir, yo creo que una de las grandes cosas que más me gustan de la psicología y de trabajar con las familias es que tienes que reciclarte casi constantemente. Es decir, porque, por ejemplo, para conectar con los niños tienes que saber un montón de series de niños pequeños. Para conectar con los padres, y más que hoy en día los padres no es como antes. Hoy en día los padres saben que sin métodos Montessori, que sin métodos tal, o sea, tienes que estar muy, muy al día de todo. Entonces, este trabajo lo que te hace es que estés muy actualizado, que estés siempre aprendiendo y formándote. Qué guay. El hecho de que seas psicólogo, que seas orientador, que trabajas en un colegio, claro, tienes muchísima experiencia con niños, con adolescentes, con adultos. Y eso es lo que quería hacer contigo un poquito en la entrevista de Abolio a Lápiz, porque quería tocar un poco todas las etapas evolutivas, por así decirlo, y ver un poco qué es lo que pasa en cada una de ellas muy brevemente, temas súper concretos, pero sí que me gustaría un poco hablar, por ejemplo, de infancia, un poquito de adolescencia, un poquito de adulto cuando eres padre, porque creo que también toda esa experiencia que tienes, creo que puede ser muy positiva para ayudar a alguien o incluso para inspirar a otra persona. Entonces sí que me gustaría que me comentaras, lo primero de todo, ¿cómo se te ocurrió esto de ser psicólogo, orientador y claro, luego evidentemente cuando surge la disyuntiva de eres padre pero psicólogo, se te forman un montonazo de ecuaciones y teorías Claro. en tu cabeza? Pues mira, fue un poco, yo creo que al final es la vida la que te va colocando un poco. Yo tenía claro que tenía que trabajar con niños porque es algo que me encanta. Y de hecho, en mis inicios era 100% dedicado a la psicología infantil. Pero poco a poco vas saliendo de tu zona de confort, pues porque en mi caso no tenía trabajo como psicólogo infantil, me quedé en el paro y se me dio la posibilidad de poder trabajar con adolescentes. Entonces, obviamente, no vas a decir que no, tienes que pagar una hipoteca, tienes que pagar... Y fue genial, el salir de la zona de confort da un poquito de vértigo, pero luego descubres cosas increíbles y te das cuenta que puedes aprender mucho, que te puede aportar mucho.
Y gracias a eso, a salir de esa zona de confort, empecé a trabajar pues, con adolescentes, a abrir un poquito el campo. Empecé a trabajar como profesor, como tutor. Sí que tenía más reticencia para trabajar con adultos. Y siempre lo he pensado y lo sigo pensando. Trabajar con niños o con adolescentes es muy positivo porque ellos no te engañan. Si tú conectas con ellos, si tú empatizas con ellos y te los ganas, pues te van a decir la verdad y el trabajo es muy fluido. Con los adultos es diferente, es diferente. Claro. Es otro tipo de conexión, por así decirlo. Entonces, gracias al poder trabajar con los adolescentes, pues me di una oportunidad también con los adultos, porque al final es un poquito... Y bueno, y la verdad es que ha merecido la pena, por así decirlo. Qué guay. Pues vamos a empezar por la edad infantil. Ujú. ¿Cuál es la razón por la que vienen las familias a tu consulta preguntando cosas sobre edad infantil, sobre primer año de nacimiento del niño? ¿Existen problemas entre las parejas? Bueno, cuéntame tú un poco, que seguro que sabes. Pues mira, cuando son tan pequeñitos, el principal motivo es por frustración. Me explico. Y sobre todo los padres primerizos, y yo lo he vivido, es decir, no estoy juzgando a nadie porque yo he sido el primero que lo he hecho. Teóricamente sabemos un montón. Te sabes todas las dosis y las cantidades de Dalsi que tocan. Te sabes todo, vamos, todo a rajatabla. La Pero, teoría. sí. Pero cuando eres padre te das cuenta que la teoría pues la puedes guardar en un cajón muchas veces y tienes que ser práctico. Muchos padres vienen a mí porque han hecho la teoría y no les está funcionando. Además, aquí hay una cosa que sí que hay que dar un pequeño tirón de orejas en general, no solo a todo el mundo. En España no está bien visto ir al psicólogo. Y venimos al psicólogo cuando la bola de nieve ya se ha hecho muy grande. Yo siempre lo digo a las familias, cuando tú tengas dudas, cuando tengas... es bueno acudir a un profesional de la misma forma que vas al médico, de la misma forma que pues, esto es muy, muy sano. Entonces, muchas veces las familias vienen a mí por frustración, porque hacen cosas que teóricamente están bien, pero oye, porque a mí no me funciona. Entonces, al final lo que hacemos es darles pautas, legitimar mucho, porque hoy en día muchos padres, claro, están viendo en las redes sociales familias perfectas o supuestamente perfectas. Entonces, los padres hoy en día tienen mucha presión por esto. Claro, ahora hablaremos también de las redes sociales, del tema de las pantallas, de cómo afecta a nivel de la autoestima. Yo creo que incluso íbamos a hablar también de adolescencia, pero hoy creo que engloba también a un perfil un poquito más amplio, Sí. tanto primaria como incluso de adulto, que ves vidas idílicas en redes sociales y afecta Totalmente. al final a lo tuyo. Dentro de este primer año, que como estamos hablando y demás, ¿qué es lo que pasa cuando un padre, por ejemplo, te vienen situaciones de mucho, ¿cómo decirlo?, de exigencia? Porque creo que, por ejemplo, cuando alguien es padre primerizo, siempre he pensado, seguro que tiene muchísima exigencia de ser el mejor padre del mundo. ¿Qué pasa con esto? Esto pasa muchas veces y fíjate, a mí, sobre todo cuando pasa esto, me da un poco de pena, porque yo también lo he vivido, porque te centras mucho en lo que son las responsabilidades, la parte de rutinas y limpiar perfectamente los chupetes. Pero hay una cosa que es fundamental y te das cuenta cuando eres padre. O sea, los niños así crecen de golpe y no te das cuenta. Por eso muchas veces cuando nos centramos en todo eso, no disfrutamos realmente de verlos crecer, de verlos. Tiene que haber un equilibrio. Yo siempre lo digo, y no solo con un año, sino con 2, con 3, con 4. Es decir, ser padre quiere decir que siempre va a haber piezas de Lego por debajo del sofá, no pasa nada. Ser padre quiere decir que va a haber alguna mancha en la pared, no pasa nada. Es decir, porque si te vuelves muy inflexible con esas cosas, al final no los disfrutas. Por eso el nivel de exigencia, está bien que haya una exigencia, pero los extremos son malos. Claro. Y muchas veces el ser un padre, sobre todo con los niños pequeñitos, quieres con buenas intenciones, pero quieren que sean felices, lo llevan todo un poco al extremo. Lo llevamos, que yo también lo he hecho, lo llevamos un poco al extremo. No. Tiene que acostarse a las 8:30. No. Tiene que comer No pasa nada si un día come a las 4 horas. No pasa nada si un día duerme menos de... Al final tiene que haber un equilibrio entre, obviamente, el cuidado, que es muy importante, y también que tú puedas disfrutar de tu hijo. Eso es fundamental. Claro. Hace poquito vi un vídeo que era muy guay porque era de cómo cambiaba la cosa cuando un padre le daba una indicación a un niño y era muy guay. Era, en vez de decir, por ejemplo... cuidado que te vas a caer. De alguna forma le daba una herramienta para... ¿Has pensado si esta escalera es segura? De alguna forma que el niño le invitaba a pensar sobre si lo que estaba haciendo estaba bien o mal. Eso es muy importante, eso es neuroeducación pura y dura.
Porque al final los niños les domina el sistema límbico de emociones. Yo quiero hacer esto, quiero correr. Por eso muchas veces a los niños les decimos, no hagas esto. A un niño, en la consulta me vienen muchas veces y me dicen, oye Javier, hablo con mi hijo, le digo las cosas 1.000.000 de veces y no me hace caso. Es que se los vas a tener que decir 2 millones de veces porque al final los niños tienen que poder razonar, pensar. Y tú miras, oye, un niño de 2 años razonar. Y es precisamente el ejemplo que tú has dicho. Oye, Javier, si vas con el patinete tan rápido, ¿qué te puede pasar? Oye, Javier, es decir, y de esa forma también no solo estamos trabajando para que no haga eso, estamos trabajando también para que se vuelvan más reflexivos, para que mejoren las funciones ejecutivas. A los niños hay que hacerles pensar, eso les ayuda muchísimo. Qué guay. De alguna forma, esto te ha ayudado, ¿no? A ser mejor padre. Sí, pero vuelvo a decir lo mismo. Es decir, al final, en los momentos de crisis, de ansiedad, de nervios, tú acudes a lo que te has aprendido. Es inevitable pensar, ¡no! Haz esto. Claro. Pero luego es cierto que cuando lo pones en práctica y te das cuenta que funciona, lo haces más a menudo. Es como, por ejemplo, con las rabietas. Con las rabietas, todos los padres, cuando un niño tiene una rabieta, ¿qué es lo que hacemos? Pues queremos cogerlo y no lo hagas más. El niño ahí se ha convertido en Hulk, en el monstruo verde. Ahí lo que tienes que hacer es tocar su parte, su corteza, hacerle pensar, oye, ¿estás triste porque querías esto? Porque una vez que el niño habla, ya está bajando la rabieta. Claro. Muchas veces cuando tiene una rabieta queremos negociar con ellos. Ahí no hay negociación. No, claro. Ahí el niño... Por eso muchas veces los nervios nos hacen tomar decisiones erróneas. Yo siempre lo digo, cuando no sepas lo que tienes que hacer, tómate 2 segundos para hacer. Y vas a ver como cuando estás calmado es muy diferente. Tenemos como prisa por solucionar las cosas. Y creo que es muy importante eso, ¿no? Porque además, cuando tú te invaden los nervios, al final quien está actuando es tu ego y 100%. Sale adelante y al final, claro, el niño lo que recibe es una contestación de tu ego, ¿no? Totalmente. Es, al final... Totalmente. Además, yo siempre lo digo, cuando pasan este tipo de cosas tenemos que pensar que también nos pasa a nosotros, también nosotros a veces perdemos los nervios. Pero en el caso de los niños, nosotros tenemos que ser como si fuera su director de orquesta. No tenemos que ser sus jueces, ni su... No. Ya habrá tiempo luego para una consecuencia. En ese momento que el niño está frustrado, lo que tenemos que ayudarle es a bajar. Entonces tenemos que intentar, pues, no pensar como un adulto. Pensar, oye, ¿qué le puede venir a mi hijo? Y al final todos tenemos una ventaja. Es decir, nadie nace sabiendo ser padre, pero todos hemos sido hijos. Entonces, es un poco cambiar un poco el prisma. Eso ayuda. Totalmente. Además, está muy arraigada, ¿no? La frase de, es que nadie te enseña a ser padre, ya serás padre. Es cierto, es cierto. Y les doy 100% la razón. Pero nos olvidamos de que hemos sido niños. Y muchas veces el pensar, oye, ¿qué me gustaba a mí que hacía mi padre? ¿Qué me gustaba? Nos olvidamos de esa parte. Y esa parte es muy importante pues, para que haya un vínculo, para disfrutar. Porque al final, si disfrutas y no estás todo el tiempo con el no, es muy diferente la vivencia de la paternidad. Totalmente. Oye, me encanta que tengas un perfil de Instagram donde compartes tus tips, como se dice últimamente. Me gusta mucho también que intentes ayudar mediante, ya ves tú, un vídeo de 1 minuto y en el que te da pues, ciertas pinceladas. A raíz de esto, sí que me gustaría preguntarte una pregunta que le hago a todo el mundo en Abolido a Lápiz, y es, ¿qué te hace diferente? ¿Qué me hace diferente? Como psicólogo, como profesional. Yo, si tuviera que hablar algo positivo de mí, sería que yo creo que conecto muy bien con los niños con los que trabajo. Pero esto no es algo desde siempre, es decir, esto es algo que he podido ir aprendiendo con el tiempo. Yo creo que empatizo muy bien porque me esfuerzo no en comprenderles desde mi punto de vista, sino en ponerme en su lugar. Y eso yo creo que es lo que me ayuda. Muchos padres se van a asustar ahora cuando lo diga, pero por ejemplo, cuando trabajo con adolescentes, no digo palabrotas muy serias, pero alguna vez se me escapa alguna palabrota y les digo, uy, perdón, que no estoy diciendo palabrotas. Y ellos me dicen, no pasa nada. Y de esa forma tú ya estás conectando. Es decir, yo creo que el psicólogo, el educador, el adulto, siempre tiene que ser el que se adapte, por así decirlo, a la otra persona. Eso es algo fundamental. Que se ponga a la misma altura, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Es curioso porque se me ocurre un caso en un colegio que tuve que yo soy profesor de música y les hice hacer una exposición sobre los estilos de música. Y había un niño que especialmente tenía especial pasión por el rap. Y entonces él quería exponer un rapero muy famoso en su país, él era de Venezuela, y claro, los niños no tuvieron ese feedback con él. Cuando él estuvo explicándole quién era y cómo había evolucionado, o sea, el nivel de sensibilidad de ese niño era brutal cuando empezó a explicar la movida con este rapero.
Y yo cuando noté que la clase no estaba tan receptiva, sí que intenté dar el clic y decir, guau, esto que estás diciendo es súper interesante. Y el clima de él, noté como su cara cambió, lo que tú estabas hablando, lo de la conexión, ¿no? Qué importante es esto. Es súper importante, pero no nos damos cuenta y va en los dos sentidos. Por eso yo me tomo mi trabajo muy en serio, tanto en el colegio como en la consulta, porque no nos damos cuenta de la influencia tan importante que podemos tener en los niños. Lo que tú has dicho es un simple gesto, una simple sonrisa, un simple wow, ya le sube la autoestima de una forma brutal. Pero al mismo tiempo el que tú etiquetes a un niño, el que le digas, ya estás otra vez, o es que tú y las matemáticas, no nos damos cuenta, por eso es muy importante, muy importante. Muchas veces priorizamos el aprendizaje de las matemáticas, de la lengua, tanto en casa como los profesores, es decir, todo el mundo. Para mí es tan importante el trabajar los valores, la seguridad, el autoestima. Para un niño, te hartas de ver niños de segundo de la ESO, bueno, niños, chicos, mayores ya de segundo de la ESO, que sí, saben un montón, pero no saben exponerlo, no saben hablar en público. Por eso es muy importante el que pensemos cómo les podemos influir para bien y para mal y, sobre todo, el trabajar esa parte emocional. Eso es algo vital y más hoy en día. Es muy, muy importante. En el caso de primaria y de secundaria, claro, ahí hay un cambio muy fuerte de funciones ejecutivas, de todo esto que estábamos hablando. 100%. Y la autoestima, ¿qué le pasa a la autoestima de primaria a secundaria? La cosa se complica. Mucho. Y aparte, ya no solo de funciones ejecutivas, también hay un cambio que es para mí vital, de referentes. Os pongo un ejemplo. Mi hijo de 4 añitos hasta hace poco pensaba que yo era igual de bueno que Carlos Alcaraz. Porque, bueno, me ha visto alguna vez y, ojo, pero para un niño de 4, 5 años, 6 años, 7 años, nosotros somos sus referentes, los papás, los profesores. ¿Qué pasa? Que cuando un niño tiene ya 12, 13 años, sus referentes son otros, pasan a ser otros. Y ahí la aceptación social es muy importante. Por eso es muy importante que durante los 6, 7, 8 años trabajemos el que ellos se sientan bien como son, que entiendan que cada uno es diferente. Porque al final, cuando ellos se sienten que no son aceptados, que son muy diferentes, les afecta a nivel de autoestima. El autoestima de un niño tiene que depender siempre de ellos mismos, no de lo que te digan otras personas. Y eso es algo que tenemos que trabajar los padres. Se trabaja en el colegio, pero sobre todo los padres tenemos que trabajar eso desde que son bien pequeñitos. En que tú eres bueno como tú eres y no pasa nada pues por no ser como los demás. ¿Qué podrías compartir en relación a la autoestima con adolescentes? ¿Cómo podríamos mejorarla? Claro, los adolescentes, para ellos es muy importante. Al final, un adolescente, el autoestima tiene 2 partes que son fundamentales, mucho más, es más complejo, pero hay 2 partes que son vitales. Una es el sentirse valorados y otra es el sentirse que son capaces de superar obstáculos, que son autónomos. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay muchos adolescentes que no se sienten valorados pues porque no tienen amigos, pero luego llegan a casa y también reciben muchos noes, muchos... Entonces yo lo que diría a los padres es que es muy importante, por supuesto, decir lo que nos hace bien. Tiene que haber esos noes. Pero tenemos que reforzar mucho, mucho, mucho lo que hacen bien. Es decir, todas las personas tienen cosas a mejorar y potencialidades. Las potencialidades tenemos que trabajarlas. Fíjate que un adolescente muchas veces suspende matemáticas. Pues le ponemos un profesor de matemáticas. Pero oye, si le gusta la pintura, si le gusta la música, ¿te has planteado si a lo mejor habría que poner un profesor de música para tocar la guitarra? Porque a lo mejor cuando un niño hace cosas que le ilusionan, va muy ligado a la autoestima. La autoestima muchas veces, cuando no hay autoestima, no hay ilusión. Por eso que un niño disfrute tocando la guitarra, que un niño... Por eso un consejo que daría a los padres para trabajar la autoestima de los adolescentes es potenciar también todo lo positivo que tienen, que seguro que lo hay. Hace poquito posteaste una especie de vídeo en Instagram que me gustó un montón, que es la dualidad que hay entre padres y amigos. Si los padres podemos ser amigos. Y quiero que des tu punto de vista respecto a esto, que me parece muy interesante. Sí, yo creo que hay una confusión muy grande. Yo hace poco me he ido con mi mujer de viaje y hemos ido a Egipto, y en el viaje veíamos a una madre con su hija de 14 años que tiene una relación que tú la ves y tú dirías, jo, yo quiero eso el día de mañana. Y claro, la gente se confunde porque se cree que eso es amistad. Y es una pena porque yo creo que la relación de paternidad con tus hijos también puede tener comunicación, también puede ser disfrutar de momentos juntos, también puede ser... Y eso no es amistad, eso tendría que ser la paternidad, confianza, todo esto. ¿Qué pasa? Que cuando ves eso, tú lo llamas amistad. Pero la amistad es muy complicada por 2 motivos. Primero,
Porque una amistad real tiene una complicidad del 100%. Yo no me imagino que tu hijo el día de mañana te dice he hecho chuletas y lo dices muy bien, campeón. Oye, te ayudo a hacer chuletas. Ahí no hay una complicidad. Claro. O te dice, papá, te voy a mentir porque sí que me voy a emborrachar porque voy a hacer mi primer botellón con 15 años. Tú le vas a decir, toma, campeón, te doy 50 euros para que... No, eso es imposible. Compra un alcohol de calidad. No va a haber una complicidad ahí. Pero eso no quiere decir que tú no puedas tener una buena relación con tu hijo. Y en segundo lugar, y lo vimos en el viaje hubo un momento que esta madre le dijo a su hija, oye, esto no. Le marcó un límite. Los amigos, hay una relación de igualdad. Tú con tu hijo no puedes tener una relación de igualdad. Claro. De hecho, hay un autor que dice, sí, tú puedes ser amigo de tu hijo cuando tu hijo ya es adulto. Y yo te doy la respuesta que me dice mi madre. Yo tengo 43 años y mi madre me sigue diciendo lo que tengo que hacer, cómo tengo que educar a mi hijo, porque mi madre me dice, Javier, tú eres mi hijo y siempre te voy a ver como tu hijo. Claro. Es decir, es muy difícil. Y no se trata de mandar o no mandar, se trata de educar. Tú para educar tienes que poner límites. Y nos da como mucho reparo. De hecho, pensamos que educar en positivo es no poner límites, y todo lo contrario. Los niños necesitan estructura. No se trata de ponerles 1 millón de límites, no es eso. Pero un niño necesita saber pues, que si pega, no se pega. Que si insulta a alguien, no se insulta. Es decir, y eso también es una parte... Y por eso yo creo que no podemos ser amigos de nuestros hijos. Pero eso no quiere decir que no podamos tener una buena relación con ellos. Claro. Esto además es súper importante porque nos convierte totalmente... Esa es la línea, ¿no? Que separa a los amigos de los padres. A lo mejor un colega te dice, ¿te has hecho chuletas? Claro que sí. Genial. A lo mejor un padre no lo haría de esa forma. Es curioso esto que cuentas porque ya entramos a lo mejor en adolescencia. Existen ya unos límites, como es, por ejemplo, el decir un no. Y esto es muy importante, sobre todo en la adolescencia. Bueno, en primaria pues puede ser que sí que es bueno, ¿no?, que empiecen a decir que no, pero en adolescencia ya empezamos a tocar temas un poquito más complejos. Sí. Ya no hablo ni siquiera de drogas, ¿no?, pero algo como simplemente el hecho de decir no quiero hacer esto porque Claro. no me gusta o porque no me apetece. Claro. Pero aquí hay dos cosas. Por eso es muy importante que desde bien pequeñitos les enseñemos a decir esto no me gusta, esto no se hace. Por ejemplo, ahora con el tema del bullying. Muchas veces los padres me dicen, no, pero si yo le digo que cuando hay bullying que se lo diga a la profe. Pero los niños aprenden no con lo que tú le dices. Tienes que practicar, hacer. A mí me encanta porque en la escuela infantil donde iba mi hijo les enseñaban a decir, esto no me gusta, esto no se hace. ¿Cuál es la parte mala? Que a lo mejor ya a mi hijo le hacía huevos fritos o verdura o lo que sea y me decía, esto no me gusta, esto... Pero es bueno porque es bueno que los niños tengan su carácter, sepan... Porque eso hace que cuando sean mayores, cuando sean adolescentes, sepan decir que no. Claro. Eso es muy importante. Se moldea de tal forma para que luego se diga de una mejor manera. Claro. Qué guay. Esto además que me toca de cerca porque tengo ahora sobrinos ya se están haciendo mayores y cuando veo que hay ciertas cosas, ¿no?, que los colegas, por ejemplo, les invitan a ir al cine, vamos a ver hoy una película de miedo. Claro, a ellos a lo mejor no les apetece ver esa película. Claro. Y ceden, ¿no? Y dicen, sí, venga, sí. Claro, no es pensar a la tremenda, pero sí que piensas en un futuro. Jolín, y el día de mañana, si no te apetece beberte este cubata que te ofrece... Sí, no, y pasa. Y es peligroso porque yo he tenido incluso casos de algún coma etílico, pues porque por aceptación social la niña bebía, no por otra cosa. Pero por eso también es muy importante, aparte de lo que hemos dicho, el implicarles mucho. Hay una cuestión importante con los adolescentes y es que para unas cosas les sobreprotegemos mucho. Oye, poner una excusa porque no ha hecho un trabajo. Llevarle el chándal al colegio porque se lo ha dejado. A ver, tiene 14 años, sabe hacerse la maleta. Pero por otro lado les damos mucha libertad para otras cosas. Por eso es muy importante, yo siempre lo digo, dos cosas. Primero, implicarles a ellos, oye, esto no se puede hacer. Si haces esto, ¿cuál va a ser la consecuencia? Implicarse en ese proceso. Y por otro lado, no protegerles tanto y que vean los peligros que hay en el día a día. Un adolescente tiene que saber lo que es un coma etílico, tiene que saber lo que pasa con estas drogas, tiene que saber, y muchas veces les evitamos esa parte. Y al final, si tú no tomas conciencia, si no hay una percepción de riesgo, lo sigues haciendo y lo sigues haciendo. Por eso es muy importante educar en este sentido a los adolescentes. Claro, la sobreprotección al final engloba eso, engloba el llevarlo encima de un cojín a de repente o no te caiga o tal, que al final todo es la misma bolsa. Y es muy duro, porque yo como padre lo he vivido. Yo era el típico que cuando un niño es pequeño en el parque, no, tienes que dejarlo que libre sus batallas. Pero ahora cuando eres padre y ves que un niño le va a empujar a tu hijo, tú eres el primero que estás así. Claro, está en la silla agarrado. Pero al final te das cuenta que sí, tú puedes hacerlo por él. Pero va a ser mucho mejor que tú le enseñes cómo defenderse. Vuelvo a repetir, mi hijo es el primero que empieza, pues ya no me gusta, no lo hagas más, no tal. Y al final eso, ¿nos lo hace en casa? Sí. Pero eso le ayuda a que él sepa evitar ese tipo de conflictos. Al final los niños necesitan hacer, necesitan
poder saber cómo enfrentar a las cosas. Era una técnica muy guay en un colegio que vi que, no sé si la conoces, Boca Oreja, ¿te suena? ¿No? Es muy guay. En 2 sillas se pone un dibujo de una boca y en otra silla se pone un dibujo de para una escuchar. oreja. Quien se sienta en la oreja, escucha. Quien se sienta en la boca, Qué bueno. le toca hablar. Y es una técnica muy buena también para que entre esas 2 personas, si ha habido algún conflicto, el maestro siempre está de mediador, ¿no? Como Sí, sí, guía y demás. Pero es muy guay cómo se sientan los niños y saben su papel. Ahora me toca escuchar, ahora me toca decir lo mío. Y es una muy buena forma para que ellos resuelvan sus propios conflictos. Es genial, genial. Y de hecho vamos a dar un paso más. Hay muchos colegios que lo que hacen es la mediación escolar. Y lo que hacen es que los propios alumnos median entre sus propios conflictos. Lo he experimentado y es brutal. Sí, además Muy tú guay. oyes unos diálogos con niños de 4 años que muchas veces tienen la intención de, pero tienes que dejarlos. Y es fundamental. Y lo que tú comentas es muy importante porque hoy en día en general, ya no solo los niños, los adultos también, la sociedad está acostumbrada a escuchar para contestar, a escuchar para atacar, a escuchar para juzgar. Y tenemos que escuchar para comprender. O sea que me parece una dinámica buenísima para trabajar la escucha activa y que los niños puedan comprenderse. Qué bueno, es buenísimo. ¿Qué le pasa a los adolescentes ahora con el tema de las pantallas? Es un tema que de verdad que me interesa muchísimo porque veo que, claro, en casa lo veo, por ejemplo, con mis sobrinos, pero es un tema muchísimo más general que eso. O sea, creo que todos los amigos de mi sobrino hacen eso. Y me parece muy preocupante. Aunque, bueno, estamos en el siglo XXI. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, yo creo que tiene que haber un equilibrio, por así decirlo, porque al final, aunque tú no quieras, las pantallas están allí y la tecnología está ahí. Es decir, por eso es muy importante el educar para hacer un buen uso. Y aquí el primer paso está en los papás. Tú me comentas lo de los niños, y es cierto, pero muchas veces tras de un niño que está con el móvil, hay un padre que en la mesa dice, toma, anda, coge el móvil, que es como el chupete digital para que no molestes. O hay unos padres que están con el móvil en la comida viendo las redes sociales. Al final un niño, como más aprendes, como hemos dicho, haciendo y observando. Hay que darles un buen ejemplo. A mí lo que me preocupa sobre todo de las pantallas, ya no es con la adolescencia, es que cada vez antes se genera una dependencia muy, muy grande y los niños al final no socializan porque están pendientes de jugar online, de redes sociales, y eso es lo que me preocupa porque al final en la escuela también se tiene que socializar. Para mí, el que un niño aprenda a socializar, a resolver conflictos, es vital para su autoestima y también para su futuro, para cuando sea adulto. A mí este es el miedo que me da, que estamos abusando de las pantallas y al final los niños, bueno, adolescentes, están aprendiendo a calmarse con la pantalla, a socializar con la pantalla, a estudiar con la pantalla, a entretenerse con la pantalla. Y esa dependencia es lo que me da miedo. Yo siempre lo digo, al final el propio niño tiene que ser su fuente de entretenimiento, tiene que ser su fuente de socialización, tiene que ser su fuente... Si todo esto lo tiene, dale la pantalla. Pero hasta que todo esto no lo tenga, hay que controlarlo mucho. Claro. Esto me parece súper interesante porque recientemente, por desgracia, tuve que ir a un funeral y era el abuelo de un niño y el niño estaba con la pantalla. Y claro, eso me hizo que pensar, qué fuerte, Dios. No sé si es un mecanismo de defensa de él mismo, Claro. de decir, esta situación es dolorosa, creo que me resguardo detrás de esta pantalla donde veo dibujitos, donde veo cosas que no quiero ver afuera. Yo es lo que te comentaba antes. Yo desde que soy padre, antes era mucho más extremista con estos casos. Yo ahora, por ejemplo, si pasa eso, no pensaría mal. Pensaría que a lo mejor es que los padres necesitan vivir su duelo. Oye, y le da la pantalla, pues hasta ahí lo puedo comprender. Lo que no puedo comprender es cuando vamos a un restaurante y abusamos de las pantallas. Es muy triste cuando ves a 3 o 4 niños. Es como, por ejemplo, yo no quiero sentar una cátedra sobre nada, pero por ejemplo, yo he aprendido a que mi hijo le digo, oye Javier, venga, coge tu maletita del restaurante y lleva sus cuadernos, lleva sus cosas. Hay como unas normas. Él sabe, por ejemplo, que en el coche no hay móvil, que a la hora de la comer no hay móvil. Y sí que es cierto que al principio, los primeros días es como un pulso. Claro. Pero una vez que se acostumbran, es genial porque hablan contigo, hablan... Pero vuelvo a lo mismo. El caso que tú me has comentado del funeral, yo no lo juzgaría porque es un momento difícil. Claro. Y a lo mejor lo hacen pues para poder... Evitar ese... Sí, sí, total. Yo tengo una regla que es, si puedes pensar bien, te va a ayudar mucho más a ayudar a esa persona a pensar bien que intentar juzgar o atacar. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Además, el hecho de que se acostumbren a eso de coger el móvil en la mesa, luego como adulto se nota muchísimo, Totalmente. porque en una mesa lo ves. Totalmente. Sí. Y ya no solo eso, sino que al final, fíjate, cuando hablamos de comunicación,
Cuando hablamos de una buena relación con los adolescentes, yo siempre pienso que hay momentos que son perfectos, que son momentos como muy sensibles que hay que sembrar para generar confianza. Claro, todo un niño no le puedes obligar a que vaya contigo a X, pero a comer juntos, a desayunar juntos. Yo me da mucha pena cuando veo casos en los que el niño come en su cuarto o comen separados. Es decir, es una pena porque luego cuando llegamos a adolescentes ese vínculo se pierde. Claro. Y es por no haber sembrado, no haber cuidado estas cositas. Y muchas veces lo hacemos sin querer, lo hacemos porque no somos conscientes. Por eso es muy importante lo que decíamos. Se pasa volando la niñez. Las etapas, hoy en día los queremos hacer muy adultos muy rápido. No, hay que disfrutar cada etapa, hay que estar con ellos, hay que jugar, hay que hacer cosas con ellos. Me hace gracia porque es una etapa, la etapa de la niñez es como, vamos, dura, ¿qué podríamos decir? Entre 6 y 8 años, porque al final empiezan a desarrollarse súper rápido y dicen que es la etapa más importante en cuanto a evolución y es que se pasa súper rápido. Se pasa volando. Es cierto que es la etapa más importante en cuanto a evolución, pero para mí todas las etapas tienen su importancia, es decir, es muy, muy importante. Por ejemplo, la adolescencia, fíjate, es una etapa en la que ya tus referentes no están en casa, no están. Entonces, también es una etapa que hay un cierto vértigo, que hay un cierto. Yo creo que todas las etapas tienen su aquel, por así decirlo. Sí. Además, están forjando, justo en ese momento, en la adolescencia, están forjando su carácter puramente. Sí, ya totalmente. antes tenían quizás una raíz, pero ahí es donde, junto a todo lo que les rodea, a sus amistades y demás, es cuando más la personalidad más se forja, ¿no? Claro, por eso es muy importante que en esta etapa seamos muy tolerantes con el error. Seamos muy tolerantes, lo que tú comentabas antes. Por ejemplo, hay temas que hay que poner una línea roja. Tema de drogas, tema de riesgos. Cuando hay riesgos o cuando hay... Pero para otros, hasta cierto punto, hay que dejarles, pues, oye, que sean ellos los que decidan, que sean ellos los que se equivoquen, que sean ellos... No pasa nada por suspender un examen. No hay que hacer un drama. Claro. O sea, no es parte del aprendizaje, por así decirlo. Qué bueno. Luego llegamos a la etapa adulta. Y en la etapa adulta, en relación a la familia, en relación a los hijos, ¿qué te encuentras en consulta? Tengo muchísima curiosidad. Pues es lo que te comentaba, es decir, ahora ya menos, gracias a Dios. Pero hasta hace poco el ir a un psicólogo no era algo como en Estados Unidos, que está muy aceptado. Entonces la gente ya solo va al psicólogo cuando la bola de nieve es muy, muy grande. Y aparte hay un pequeño problema en la sociedad, que lo queremos todo ya. Y no solo los niños, sino también los adultos. Yo por eso, yo tengo mi estilo, por así decirlo. Entonces cuando viene un adulto, cuando viene un adolescente, yo siempre se lo digo, le digo, los 15 primeros minutos son para que nos conozcamos. Claro. Y yo te digo lo que vamos a hacer, porque yo les mando deberes, tanto a los adultos como a los niños, porque al final... Yo siempre lo digo, yo te puedo enseñar a ti una técnica de relajación o, por ejemplo, te puedo enseñar parada de pensamiento, es una técnica muy buena para las preocupaciones. Pero ¿qué pasa muchas veces con los adultos? Que si tú no lo practicas en casa, cuando llegue la preocupación... Claro, a mí, cuando trabajaba con los adultos, esto me costaba mucho, porque yo era muy sota caballo rey. Claro. Ahora aprendes un poquito a legitimar, a entender, a escuchar. Al final el ritmo no lo tiene que llevar el psicólogo, lo tiene que llevar cada persona. Claro, qué guay. Te quería preguntar, ¿te ayuda a educar? ¿Haces también charlas, haces conferencias sobre qué temática? ¿O es sobre temas súper variados? Mira, yo en esto soy muy honesto. A mí me han pedido, por ejemplo, hacer charlas de trastorno de la alimentación. Yo, por lo que te decía antes, yo creo que tenemos una responsabilidad muy importante y lo que decimos tiene que estar bien fundamentado y tiene que servir. Por eso yo hay temas que no toco. Ese tema, por ejemplo, yo no lo daría. Drogadicción tampoco. Y a mí me han pedido, oye, da una charla sobre esto. Yo si no puedo aportar, no voy a hacer nada. Entonces, ¿qué temas? A mí me encantan sobre todo los temas que tienen que ver con la educación, con la inteligencia emocional, con la autoestima, con el vínculo. Porque son cosas que yo mismo me gusta porque voy aprendiendo cada día más. Y al final yo siempre lo digo, yo cuando doy una charla, todo el mundo está cansado de charlas teóricas, que te digan un millón de cosas. Yo cuando doy una charla prefiero que la gente se vaya con 3 o 4 cosas que puedas aplicar, que realmente con dar un montón de teoría. Por eso en mis charlas, yo cuando hablo de estos temas, no me verás hablando de teorías, ni de... Yo siempre lo digo, eso está muy bien, pero en Internet lo puedes encontrar. Lo importante ya es poner ejemplos, ir a los casos, y es cierto que cada niño es un mundo, pero al final muchas veces las preocupaciones de los padres
suelen ser las mismas. Claro. Que si rabietas, que si mi hijo... O sea, que... De hecho, hay una corriente ahora de libros brutal de cómo controlar la rabieta, Sí. educar en positivo. Es que es un tema que me alegra mucho que esté como evolucionando, ¿no? Por así decirlo. Sí. Exactamente. Y que se esté tocando tanto, porque veo siempre ahora mucho perfil de vidas en positivo, ¿no? De educar en positivo. Y esto es brutal, porque claro, ves diariamente cómo vamos evolucionando en muchísimos temas, pero también empiezo a ver como el tema, por ejemplo, de neuroeducación, el tema, por ejemplo, de mejorar la educación desde casa, que es una cosa que a mí me fascina, ¿no? Hay profesores que ya están involucrando a las familias en el tema de la educación en el colegio. 100%. Hoy en día hay grandes profesionales. Lo que pasa es que esto es como todo. En Internet tú puedes encontrar de todo. De neuroeducación puedes encontrar desde neuromitos hasta hay de todo. Pero gracias a Dios tenemos grandes profesionales como, por ejemplo, Álvaro Bilbao, Rafael Guerrero. Y lo que más me gusta de estos profesionales es que no te lo pintan todo como si fuera un perfecto y un camino de rosas. Tú ves a Lucía, mi pediatra, y te dice, oye, la maternidad es difícil. Y hay sacrificios, hay esfuerzos. Porque al final, cuando tú quieres reflejar que la educación en positivo es todo sonrisas y tal, claro, estás generando una presión enorme a muchos padres, porque realmente no es eso. O sea, educar es difícil. Claro. Educar exige tiempo, exige sacrificio. Educar es que vas a perder los nervios en algún momento. Educar es que va a haber momentos que no te vas a sentir mal padre. Y cuando pasa eso no tienes que desanimarte, todo lo contrario, porque hasta los grandes como Álvaro Bilbao en algún momento se han sentido desarmados. Seguro, totalmente. Además, de una forma muy realista y como influencers también que son de la educación, es bueno también que toquen este tema, ¿no? De decir, esto es un proceso. Claro, decía, por ejemplo, hace poquito estuvimos con Francesc Nogales, y que es un profesor que bueno, es genial. Y una de las cosas que decía era, no vale con ver la foto final de Instagram, porque anteriormente ha habido un proceso de errores de 100%. 100%. Es muy importante. Y eso en educar es una máxima. Cuando educamos, muchas veces pensamos, pues yo quiero que mi hijo sea así, y tú te centras mucho en el objetivo. Pero te puedes frustrar porque va a poder haber más momentos. Por eso, educar, hay que centrarse más en el viaje, en disfrutar, pero también en aprender, también en... Lo importante no es marcarse objetivos a largo plazo, es ir subiendo escalón a escalón. De esa forma yo creo que se educa bien. Cuando educamos a largo plazo, no cuesta mucho más. Hay que ir paso a paso y hay que intentar, pues eso, no quemar etapas. Genial. Pues me quedo con esta última frase que has dicho, de que educar es paso a paso, porque al final es esto, ¿no? Es avanzar con pequeños pasitos y siendo conscientes de esos pasitos, que es creo que lo más importante. 100%. Queremos construir a veces como la metáfora del muro. Queremos construir un muro súper rápido y eso tambalea. Es mejor poner un ladrillo pero súper bien puesto cada día, y sí vas a tardar más, pero ese muro va a estar mucho más bien hecho, por así decirlo. Pues para mí educar es eso, es una labor de día tras día tras día, y es normal que pierdas los nervios, es legítimo, pero pierdes los nervios, hay que saber pedirle perdón a tu hijo, hay que saber reconocer tus errores, hay que saber, porque muchas veces el locus de control externo, el no ser responsable de nuestros errores, no pensar que nos hace que no mejoremos, que no aprendamos. Claro. Y ser padre es un proceso de constante aprendizaje. Claro, totalmente. Qué guay. Además, me alegro mucho que haya profesionales como tú que quieran hacer esto, ¿no? El ayudar a educar a otras personas, y que parece que a veces te ayuda a educar y es como, uy, a ver qué me va a decir esta persona, y creo que es totalmente positivo y es totalmente de un ambiente, como tú has dicho, seguro, y de un ambiente... pues eso, al final es positivo, ¿no? Y es genial. Sí, es una pena porque la idea sobre todo de Te ayudo a educar es que se puede disfrutar educando. Y es una pena porque muchas veces estamos centrados en otras cosas, y a mí lo que más me gustaría que se entienda Te ayudo a educar es que al final sea algo que te ayude a poder disfrutar de para mí, este viaje maravilloso que es la paternidad. Además, me gusta también mucho una cosa, y es que tratas el educar bien con esto, ¿no? Con el proceso de que uno mismo... Al final, creo que psicológicamente, bueno, a mí me gusta mucho el mundo de la psicología, ¿no? El mundo, y me gusta mucho cómo se trata el yo, ¿no? Claro, a veces cuando nos salen esos gritos, esas rabietas y esas cosas, al final es problema nuestro. Sí, 100%. Y creo que es muy importante el reconducir esto y que sea un disfrute, ¿no? Sí, como 100%. tú dices. Aparte es algo positivo. Y muchas veces cuando lo digo, la gente me dice, ¿cómo que es positivo que yo pegue gritos y que yo sea consciente de que es algo mío? Es positivo porque cuando es algo tuyo, tú puedes influir. Claro. Tú puedes mejorar, tú puedes cambiarlo. Muchas veces tenemos la percepción de que es algo que no controlamos, de que es algo... Y pues como no lo controlo, no hago nada. Mucha gente pues es muy determinista.
yo es que soy gritón, yo es que soy de mecha corta, yo es que soy... Eso es una pena. Al final eso no te permite disfrutar ni... Todo lo contrario, es, vale, si yo grito, voy a dejar de gritar. Yo, por ejemplo, a mí me costaba un montón hablar en público con 20 años. Y bueno, ahora doy cursos, doy charlas y no me callas ni debajo del agua, por así decirlo. Claro. Se puede mejorar. Claro, totalmente. Además, me hace mucha gracia porque con mi pareja siempre hablamos y bromeábamos siempre de estas personas que dicen mucho no, es que yo soy así. Bueno, y lo aceptas que tú eres así, pero ¿quieres cambiarlo o quieres Claro. seguir así? El ser humano tiene un problema muy grande y es que muchas veces no aprendemos hasta que no pasa algo. Hasta que no, y es una pena, porque hasta que no vemos ese riesgo o ese peligro, no decides dar el cambio. Y es una pena porque no tenemos que esperar hasta que pase algo malo, sino muchas veces tenemos ejemplos en el día a día que nos dicen que con según qué cambios podemos ser mucho más felices. Y que eso es súper importante, además. Totalmente. Pues Javier, te voy a agradecer esta charla que me ha encantado. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa y espero que tengas muchísima suerte con Te Ayudo a Educar, que a mí me parece bestial. Igualmente, yo también espero que vuestro podcast vaya muy bien y daros las gracias a vosotros porque el que hayáis contado conmigo para mí es un privilegio. Muchísimas gracias. Genial.